Muy bien, mis queridos teleamigos. Vamos a hablar de un tema que es muy interesante. Dios es Padre y Dios es Madre. Juan Pablo II, en una catequesis formidable como todo lo que él hacía, dijo que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo hombre y mujer. O sea que en Dios había un amor paterno y un amor materno. Pues fue una cosa realmente revolucionaria porque la gente no entendía eso. Entonces uno coge los profetas como el profeta Oseas y dice: con amor eterno te he amado, te tengo en mis entrañas. Empieza como si Dios tuviera entrañas. Dios es espíritu, Dios pues, pero es una forma figurada de decir el amor materno de Dios, el amor que Dios tiene por nosotros. Hoy vivimos una crisis en medio de la juventud y en medio del mundo, de la crisis de amor de padre y de amor de madre que lo estamos viviendo permanentemente, y vemos que la ausencia del amor de papá y la ausencia del amor de mamá nos ha llevado a una terrible crisis, no solo de valores, sino de depresión, de angustia, de droga, de fanatismo, de ausencia de Dios, de descomposición, de caos, de anarquía, y sobre todo en los jóvenes que no saben lo que está pasando porque fueron creados para el amor y fueron creados para recibir, fuimos creados para recibir el amor de papá con su autoridad y con su enseñanza y sus cosas, y el amor de mamá, el amor tierno, el amor materno de mamá. Y como no lo tuvimos, pues entonces empezamos a hacer conductas erróneas y el pecado empezó a invadirnos a todos de una manera tan impresionante que por la ausencia del amor del padre, por la ausencia del amor de la madre, entonces se creó ese caos que hay hoy en medio de la juventud. Yo ya y hubiera querido y quisiera que los obispos oyeran los testimonios que yo he oído. No sé si algunos de ellos tal vez lo hayan hecho, espero que sí. De una médica que pasó por un colegio, y pasó por un colegio oficial en Bogotá, colegio del Estado, de ver la crisis de las niñas de 9, de 10, de 11, de 12 años, los embarazos, la droga, las enfermedades venéreas, la cantidad de crisis, la descomposición, y me decía que la mayoría de sus compañeros terminaron inmersos en el delito, unos, otros inmersos en la droga, en el narcotráfico, en una cantidad de cosas, y que la única profesional que salió del colegio era ella, en un colegio del Estado. Entonces uno ve la crisis por todas partes, es una crisis que se ha ahondado y eso ha incrementado la corrupción en todos los niveles de Colombia, por todas partes. Entonces Dios es la imagen de Dios, también está distorsionada, porque si proyectamos a Dios frente a la imagen de un mal padre, de una mala madre, que no nos ama, que nos abandona, que nos deja, que no tenemos el afecto de niños, que somos reemplazados por una guardería o por un televisor o por una muchacha que nos maltrata. Entonces, al reemplazar esa imagen, vamos produciendo esas conductas equivocadas y esas conductas erróneas. Por esa razón y por ese motivo fue que se nos ocurrió el Día del Padre Celestial, que es una revelación que el Señor le da a la hermana Eugenia Rabasa, una italiana fundadora de una comunidad religiosa y que tiene diálogos con el Padre Celestial, y les dice que el primer domingo de agosto celebren el Día del Padre Celestial. Ahora les explico por qué Dios es Padre, y que a partir de ahí pues trajimos nosotros la persona más importante, yo creo, en la renovación en el mundo, en la iglesia, un sacerdote que tiene un hermano gemelo, y lo trajimos. Ambos son sacerdotes, ambos son fundadores de comunidades religiosas. Entonces el 4 de agosto vamos a celebrar el Día del Padre Celestial en el colegio, en el San Fasón, y ya pues tenemos comprometido la mitad de las escarapelas, porque realmente el padre Philippe Scott y su hermano Martín Scott pues tienen un don impresionante. El padre Philippe Scott, que era hijo de un norteamericano y una peruana, su papá era boxeador y les golpeaba, y ellos estudiaron karate con su hermano para defenderse de su papá. Después de recibir todos estos golpes y esa ausencia de amor y esos traumas y esos dolores, en una aparición, en una presencia de la Virgen María en Lourdes,
le dice que le va a dar el don de sanar las relaciones de padres e hijos y de familia. Y yo he visto cómo la gente hace unas colas inmensas para abrazar al padre Scott y la gente empieza a llorar, a llorar, a llorar y la gente empieza a suplir ese afecto paterno en su corazón de esos malos padres que hemos tenido nosotros a través de esta presencia de este sacerdote que tiene un contacto y una relación con Dios Padre Celestial maravillosa. Entonces el 4, que se celebra la fiesta en agosto, primer domingo de agosto, la fiesta del Padre Celestial, pues nosotros quisimos realmente que volviera a Colombia este sacerdote maravilloso y espectacular con ese don de sanar las familias, las relaciones de familia. Cuántas conductas erróneas, cuántas conductas de delincuentes. Uno ve las barras bravas, uno ve los partidos de fútbol, uno ve los jóvenes, uno ve ese frenesí, esa locura que produce ahora el fútbol, que ya no es un deporte ni es una diversión, es una distracción, sino que para la mayoría se volvió un fanatismo, una secta, ¿no? Una agresión, a llegar a lo que hemos llegado, a producir heridos, muertos y confrontaciones y citaciones que se hacen unos a otros para matarse, para golpearse por un fanatismo de una idea que es una distracción y que debía ser algo agradable y algo divertido, pero que se volvió en algo mortal, en algo mortífero, en algo peligroso. Uno ya no se arrima a los estadios a 10 o 15 cuadras cuando hay un partido de fútbol porque o le destruyen el automóvil, o lo matan, o lo golpean porque lleva una camisa verde, azul, roja, amarilla, cualquier color. Entonces la gente es una cosa agredir. Hay unos sentimientos y unas pasiones de odio en los corazones de los jóvenes hoy porque ese corazón no fue llenado suficientemente con el afecto materno y el afecto paterno, porque la mamá se fue a trabajar y el papá llega a la casa y gruñe y se encierra detrás de un televisor, o llega tarde o no lo ve uno, o porque consiguió otra o ella consiguió otro, y entramos en una descomposición moral y terrible. Terrible. Entonces este sacerdote tiene ese don de sanar las relaciones de familia. Para nosotros es realmente la reunión más importante del año, no solamente por la sanación de la familia, sino por el vínculo con el Padre Celestial que vamos a establecer. Jesús dijo una cosa muy importante: todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, mi Padre se lo concederá. Es decir, el nombre de Jesús sobre todo nombre, como dice Pablo en Filipenses, ¿no? El nombre de Jesús está sobre todo nombre. En el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo, en el infierno. Toda lengua proclame que Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre, para la gloria de Dios Padre, de donde proceden, dice la Biblia, toda clase de bendiciones espirituales y materiales, no dice. Toda clase de bendiciones espirituales, dice la Biblia, proceden del Padre Celestial. Y Santiago, en la carta de Santiago, nos dice que del Padre de todas las luces. ¿Qué son las luces en la Biblia? Cuando Dios separa la luz de las tinieblas, en Génesis, en el capítulo 1, separó la luz de la oscuridad, quiere decir que separó los ángeles buenos de los ángeles malos. O sea, las luces son los santos ángeles. O sea, el Padre Celestial es Padre de todas las luces, de todo lo que sea luz, de todo lo que sea engendrado en la luz. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, y es engendrado en la luz somos todos. O sea que Dios es Padre de todo lo que está engendrado en la luz, y es Padre de los santos ángeles, Padre de los hombres y Padre de la creación. Cuando yo pienso en las 30.000 variedades de orquídeas, cuando pienso en las miles de variedades de rosas, en los cientos de variedades de lirios, en 1.800.000 clases de insectos clasificados, en los miles de millones de planetas y de estrellas, y pienso que Dios Padre es el origen y la fuente y la creación de todo eso, y que es santo, y, o sea que uno no puede imaginarse lo que es Dios. Dios es algo inexplicable. Cómo Dios penetra en la mente y en el corazón de 7.000 millones de personas que hay en la tierra vivos, en las almas del purgatorio, que son miles de millones,
que conoce todas las almas en el cielo y que conoce las miríadas de miríadas, los miles de millones de ángeles, y a cada uno lo conoce por su nombre, a cada planeta, a cada flor. Con razón que Jesús nos dice que ni un solo cabello se mueve sin la voluntad del Padre. Y cuando Jesús le dicen, Señor, enséñanos a orar, ¿qué dice Jesús? Jesús hace una oración que tiene tres partes referidas a Dios y 4 partes referidas al hombre. En el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo nos dice Jesús, cuando vayan a orar, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. No dice que estás en el cielo, esa es una versión de San Lucas. La versión de Mateo dice los cielos porque en la Biblia hay 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera, mire, el cielo está azul. El segundo cielo es el universo, el cielo está estrellado por la noche, y el tercer cielo es Dios mismo. Por eso San Pablo dice que estuvo en el tercer cielo, o sea, se sumergió en el amor infinito de Dios. Por eso dice, ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios ha preparado para el hombre. El ojo ni vio, el hombre no puede imaginar ninguna dicha en la tierra, ninguna felicidad en la tierra es comparable con una 10.000 millonésima de un hálito del amor de Dios en nuestras vidas. Y todo es amor y todo fue creado por amor. Jesucristo es el Verbo, es el unigénito del Padre, el único Hijo del Padre. Por su propia naturaleza, Jesucristo es Hijo del Padre. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el amor de Dios es distinto al amor de los hombres. El amor de Dios no discrimina, no dice este mi hijo es bueno, este mi hijo es malo, a este lo trato bien, a este lo trato más duro. El amor de Dios es un amor que se dona, se da, se entrega totalmente, absolutamente, porque Dios ama siempre. Dios tiene un amor infinito. Las cualidades de Dios son infinitas. La omnipotencia, todo lo puede, es el Pantocrátor. Aquí hicimos un programa sobre lo poderoso que es Dios, lo infinito. Usted mire un jardín, camine por su barrio y mire los jardines y no hay una planta que se repita, ¿no? Son miles de plantas que todas chupan del mismo suelo, la misma tierra, y producen sustancias distintas, cortezas distintas, flores distintos, frutos distintos. La química distinta que tiene, las aplicaciones que tiene en la naturaleza son increíbles. La cantidad de mariposas, la cantidad de pájaros, todas las cosas que Dios creó en un amor infinito y en un solo acto, que Dios creó, como dice Santo Tomás de Aquino. Entonces Dios es Padre de todas las luces y es Padre de todos los hombres y es un Padre santo, santo, porque santo viene de la palabra griega sangeo, que significa sin tierra. O sea que en Dios no hay sentimientos de pecado, no hay sentimientos de envidia, ni de odio, ni de divisiones. En Dios no hay acepción de personas. A Dios le da lo mismo el multimillonario que el mendigo, que todo, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. O sea, lo que cada cosa material y cada talento, cada movimiento de la inteligencia y cada cosa la hemos recibido de Dios. Lo que pasa es que nos apropiamos de las cosas y las convertimos en un ídolo. La creación la hace Dios para servir al hombre y no creó al hombre para servir a la creación, es decir, para que la creación se convirtiera en su idolatría. Y convertimos la creación en una idolatría, convertimos en un ídolo un automóvil, un televisor, en un aparato, un avión, una cosa inventada por el hombre la convertimos en un ídolo. Y las cosas hechas por el hombre, pues un carro se destruye, un carro contamina, un carro se estrella, un carro hace daño, y en cambio no hemos podido crear una flor, ni hemos querido hacer un colibrí que puede echar reversa, que hace esas maravillas que hace el colibrí de trasplantar el polen de un lado al otro, ni una abeja que produce 8 productos con funciones medicinales maravillosas y el mejor azúcar del mundo, que no hemos podido superar, que es la miel. Nosotros no hemos podido crear toda esa serie de cosas maravillosas en medio de la naturaleza y no las hemos podido contemplar para ver la gloria de Dios Padre Creador, Padre Misericordioso. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, mi Padre se lo concederá. Y todos los atributos de Dios son infinitos. La justicia también es infinita en Dios, ¿no? Pero la misericordia está por encima de la justicia.
Pero si usted se somete a la justicia de Dios es cuando desobedece la voz de Dios, cuando usted no vive la palabra de Dios, cuando el hombre entra en desarmonía, cuando no se produce la paz, por ejemplo, es porque no hay justicia. En eso tenía toda la razón Pablo VI. La paz es el nombre del desarrollo, la paz es el nombre de la justicia. Es decir, un mundo no puede tener paz si no tiene justicia, puede tener equilibrio. Cuando nosotros vimos que en Europa las naciones y los estados llegaron a un momento económico en donde la mayoría de la gente tenía todas las cosas, o las necesidades de la gente se suplían dentro de la economía, pues hubo paz en Europa, en un momento de paz, ¿sí? Y de equilibrio. La paz es la armonía en el orden. Tienen toda la razón nuestros señores obispos, que en Colombia toda la vida la Iglesia ha estado buscando la paz, y la Iglesia ha sido la que ha proclamado la paz por el mundo entero, la Iglesia ha sido la que ha pedido la paz, y tienen toda la razón los señores obispos cuando piden que la guerrilla se desarme, porque es que las armas, la muerte la muerte entró por el pecado, pero el que cree en mí no morirá jamás. Y matar a un hermano pues es un delito, es un pecado, es una abominación, es dejar una familia con huérfanos, es dejar una desolación, una tristeza, un dolor, y eso Dios no lo quiere, eso Dios no lo quiere. De manera que todos los obispos y los obispos en las peticiones que le han hecho a la guerrilla, en todas las cosas, tienen razón. Dios es nuestro Padre, y es Padre común, es Padre de los guerrilleros, es Padre de los mendigos, es Padre de los ricos, Padre de los pobres, Padre de todos. Y Dios no quiere que sus hijos se asesinen y se maten entre sí, y que se formen unos recintos de violencia dentro de los niños y los jóvenes que son enrolados por la guerrilla y son llevados a la fuerza y son adoctrinados ahí para convertir al hombre en lobo para el hombre, cuando todos somos hijos de Dios. Por eso la Sagrada Escritura, cuando Jesús nos enseña a orar, nos dice Padre nuestro. Quiere decir que todos somos hijos del mismo Padre, pero nos portamos como si fuéramos hijos del que es homicida, que es mentiroso, que es ladrón, que es el demonio. Parece que fuéramos más hijos de él, como Jesús le dijo a los judíos: ustedes son hijos del diablo, le dijo a algunos judíos. No a los judíos de ahora, ni a los judíos en general, porque Jesús era judío y su madre era judía y los apóstoles eran judíos. Pero le dijo a algunos judíos que no lo querían reconocer y que lo rechazaban: ustedes son hijos del diablo. Y los colombianos en general parecemos eso, ¿no? Matamos, robamos, mentimos, estamos corrompidos, entramos en la droga, tenemos 10 galardones de ignominia. El último galardón de ignominia que tenemos ahora es que en Colombia ya la gente no se quiere casar, por ejemplo. Vivir en unión libre, vivir en adulterio, vivir nosotros mismos consiguiendo un pasaje para la muerte segunda, para la muerte eterna, para el infierno. Ayer leía precisamente a San Francisco Jerónimo, un jesuita predicador. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Quien tiene un Padre al que ama y de quien ha recibido todo, la vida, la mente, los talentos, la familia, las cosas materiales, la comida, el despertarse vivo todos los días, quien tiene un buen Padre como es nuestro Padre Celestial, que es Padre de Jesucristo, y por eso es Padre, porque tiene un hijo, un solo hijo, que es Jesucristo. Nosotros somos hijos por adopción. Pero quien tiene un Padre tan santo, tan bueno, tan infinito, tan grande, pues le obedece. Saben que el pecado es un no amor, ¿no es cierto? El pecado es que no obedecemos a Dios porque no lo amamos. Ese es el pecado. Y por eso el mundo anda completamente chiflado. Tenemos la injusticia social, los malos salarios, los pobres taxistas que trabajan 14 horas, 16 horas, muriéndose, los choferes de bus, los salarios infames, injustos, las nuevas formas de esclavitud de que habla Juan Pablo II, porque no somos hijos de Dios, porque no nos portamos como hermanos. Puede que vayamos a misa, recemos el rosario, le pidamos cosas a Dios, pero no le obedecemos a Dios.
no leemos su palabra. La palabra de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo nos deja algo que aprendió de su Padre, que es el Evangelio, la buena noticia, para que haya justicia, para que haya amor, para que haya paz, para que haya armonía. Si nosotros fuéramos capaces de vivir eso, si cada uno de nosotros fuera capaz de dar la vida por el otro, de meterse en los zapatos del otro, de anticiparse a las necesidades del otro, de no dejar extendida la mano suplicante, de amar, de perdonar, pues el mundo sería un paraíso y una maravilla, porque estaríamos obedeciéndole a Dios y la tierra se cumpliría lo que dice el Padre nuestro, que la tierra sea como el cielo, que seamos igual al cielo, sería un cielo aquí, porque amamos al Padre y obedecemos al Padre. Padre de todas las luces, Padre de toda la creación, Padre nuestro, y que está en los cielos. De manera que les contaba yo, antes de la pausa, que como no obedecemos a Dios, entonces nos vamos con el padre de la mentira, que Jesús le llama padre de la mentira, Satanás, el diablo, que es homicida, que es ladrón, que trae sufrimiento, que trae dolor, que trae caos, que trae ruina, que trae guerra. Como decía Juan Pablo, todas las guerras son del diablo. Decía Juan Pablo, las guerras de las guerrillas, las guerras de las calles de Bogotá, las guerras que estamos viviendo en la violencia que se ha engendrado por la injusticia social también, en buena parte, por la desigualdad, todas las manifestaciones de violencia que está viviendo Colombia y el mundo. Es una génesis de una desobediencia a Dios, al no amor, al no ser hermanos, al no tener el mismo Padre. Y les contaba yo de San Jerónimo, de San Francisco Jerónimo, un jesuita del año 1700 y pico, andaba por las calles de Palermo, en Italia, cuando una mujer empezó a burlarse de él desde una ventana y a reírse de la predicación y de lo que él decía sobre Dios. Esta mujer empezó a burlarse, a reírse y le dijo, cállate o si no Dios te castigará. Dios también castiga. Acordémonos que la Virgen en Fátima, cuando termina la Primera Guerra Mundial, dice, y si no se convierten vendrá un castigo, una guerra peor que esta. Y vino la Segunda Guerra Mundial. Dios sí castiga, por supuesto que sí. Y hay infierno, ¿no? Ir malditos al fuego eterno. No es un fuego ad tempus, como dicen hoy algunos teólogos, por un tiempo, no, eterno, para siempre. Y San Jerónimo le dijo, Dios te castigará. A los 8 días pasó y dijo, ¿dónde está la señora que salía por la ventana a burlarse? Le dijeron, abrieron la habitación y estaba muerta. Y San Jerónimo Emiliani, San Francisco Jerónimo, este jesuita, le dijo, Caterine, así se llamaba la señora, Caterine, dinos dónde estás. Y la muerta abrió los ojos, espantada y con una voz terrible de ultratumba, le dijo, estoy en el infierno. Y eso fue por burlarse de Dios. Nadie se burla del Dios viviente, nadie, nadie. Y nos burlamos de Dios de muchas maneras, no obedeciéndole. Es decir, acumulando bienes, acumulando riquezas mientras muchos padecen necesidades. Al pobre no le das nada, le das lo que le pertenece porque no somos verdaderos hijos de Dios, no nos portamos como hijos de Dios, nos portamos como una cosa que inventó el demonio, que es la religiosidad, de que yo rezo, que yo voy a la misa, que yo hago las cosas bien, no me robo el dinero, pero sí, de todas maneras dejo a mi hermano con la mano extendida, suplicante. No soy capaz de darle a un jardinero un almuerzo, no soy capaz de preguntarle al celador cuántos hijos y darle una ayudita, ¿no? No soy capaz de hacer justicia. Cojo al taxista y lo pongo a trabajar 12 o 14 horas y a pagar 80 o 90 mil pesos, pues estoy robándolo y estoy convirtiendo el trabajo en una forma de esclavitud porque no me he metido en los zapatos del otro, porque mi Padre que está en los cielos me dijo, hermano, haced a los demás lo que queréis que le hagan a usted. Hágale al otro lo que quiere que le hicieran a usted. Si usted estuviera en las condiciones del otro, ¿qué quisiera que le dieran? ¿Qué quisiera que hicieran? Entonces cometemos injusticias, hacemos violencia, nos robamos los impuestos, engañamos, hacemos trampas, hacemos una cantidad de cosas en beneficio de la barriga, en beneficio de la codicia, en beneficio de
de tener más de lo que necesitamos. San Pablo nos dice que es la palabra del Padre, la palabra que el Espíritu Santo le da al Padre, y que es la palabra de Dios, que Jesucristo nos dice que cada uno se conforme con lo necesario. Primera Timoteo 6, hay de los que hacen de la religión un negocio, hay de los que predican la prosperidad y se van llenando y llenando y llenando y hacen un negocio. Eso es un ultraje a Dios y a la palabra de Dios. No puede servir a Dios y al dinero, dijo Jesús. Dios Padre nos equipó y nos dio todas las normas y todas las cosas a través de Jesucristo. Jesucristo nos dijo, mire, todo lo que les enseño lo aprendí de mi Padre. Y es la palabra de Dios. Y si viviéramos la palabra de Dios, viviríamos en armonía. Yo a veces voy a los conventos de unas monjitas muy pobres que trabajan para los más pobres, como la Madre Teresa de Calcuta, o los salesianos que educan los niños de la calle, que tienen miles de niños educados. Y voy a esos ejemplos y testimonios vivos del Evangelio, y veo que hay armonía, que hay paz, que no están yendo donde el psiquiatra, que no fuman, que no toman tranquilizantes, que no tienen depresión, que se sientan a rezar el laudes y las vísperas, y que todas se visten lo mismo, y que todas tienen lo mismo, tienen una cama, una habitación, una comida, porque viven en comunión, en comunidad, porque son hijos de Dios y pueden decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero a veces decimos una cosa falsa, farisea, cuando le decimos a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, y no me porto como un hermano de mis hermanos, ni el taxista, ni el que sale, el que va por la calle, ni el empleado, ni el empleada. Yo no me porto como un hermano, yo me porto como un salvaje, un tipo que está coleccionando dinero, o está coleccionando bienes o automóviles. Tenía toda la razón el Papa Francisco cuando le dice a los sacerdotes, y eso lo estamos observando ahora los laicos, cuando les dice a los que tengan carros lujosos, déjenlos, tengan un carro que sea útil. Un modelo de hace 3 o 4 años les sirve, pero no tiene que tener un carro lujoso, porque eso le pertenece a los pobres. Y eso lo dijo San Ambrosio, eso lo dijo San Agustín. Yo tengo unos textos de los padres de la iglesia referidos a eso. Pero a veces el Evangelio lo predicamos y no lo vivimos, no somos coherentes, no nos entró la metanoia, ni la metamorfa, ni las 3 formas de conversión que hay, no nos han entrado. A veces nosotros mismos, los predicadores, sacerdotes o laicos, se nos olvida el Evangelio cuando tenemos una situación particular, un negocio, una cuestión de dinero. Tenemos que aprender a vivir lo que nos dice la Sagrada Escritura y aprender a abandonarnos y a confiar a Dios como un Padre. En estos días que yo leía una profecía que venía de Brasil, no sé si será verdad o no será verdad, en que decía que Dios nos iba a nivelar a todos, y yo sí pienso, ¿no? Leyendo un libro del mejor economista, el mejor historiador inglés, profesor de Stanford y de Harvard, estaba hojeándolo, y decía la gran degeneración, y cuenta desde el punto de vista histórico y económico, no bíblico, hacia dónde marcha el mundo, hacia un caos total y al desequilibrio total y al colapso económico mundial. Y Dios Padre nos va a llevar hasta allá, porque no fuimos capaces de ser hermanos, no fuimos capaces de manejarnos como hermanos. Y a veces no fuimos capaces de amar, hacer a los demás lo que queréis que os hagan a vosotros. Si nosotros, es el único mandamiento que está en varias religiones, un mandamiento fundamental. Y Dios es nuestro Padre y nos quiere hermanos, nos quiere que entremos, como decía Madre Teresa en la parábola del compartir. Yo quisiera, y quisiera hacerlo en el próximo programa, explicarles el Padre Nuestro. ¿Qué significa el Padre Nuestro? El Padre Pío de Pietrelcina, lo único que hacía cuando rezaba este rosario era que rezaba Padre Nuestro, Ave María y Gloria en cada pepita. 50 veces rezaba 50 Padre Nuestros, Ave María y Gloria, Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Usted ensaya ese rosario, es un poderoso rosario, pero viva la palabra de Dios. Me acuerdo mucho del padre Rafael García Herreros, que le gustó una vez una cosa que le dije, y la aplicaba. Le dije, mire padre, uno poner penitencias
oh Padre, mire, tuve un mal pensamiento, rece 3 Ave Marías, Padre, tuve una fornicación, rece 10 Ave Marías, Padre, tuve un adulterio, rece un rosario. Y él decía, es que rezar no es una tarifa para pagar los pecados hay que expiarlos y hay que poner una verdadera penitencia. Vamos a hacer un paréntesis un instante. El padre García Herreros decía eso, los pecados, no hay que poner tarifas cuando una persona se confiesa y no poner una penitencia verdadera. Penitencia es negarse a sí mismo, hacer algo, hacer lo contrario de lo que quiero a veces, comer lo contrario de lo que quiero. Penitencia es destruir nuestro ego, ese ego infernal que a veces no nos deja amar a los demás, es salir de nosotros mismos hacia el otro. Entonces, una penitencia que a él le gustó, que fue una idea que alguien le dio, mire, padre, dígale a la gente que lea Mateo 5, 6 y 7. Entonces el padre le decía, mijo, lea Mateo 5, 6 y 7 y vívalo, vívalo. Es el consejo que les estoy dando a ustedes. Lea Mateo 5, 6 y 7, el corazón de los evangelios, como le decían los padres de la iglesia, y vívalos, vívalos. Es que no es la Biblia no es solo para leerla, la Biblia es para interiorizarla y trasladarla a la acción, ¿no? Pero el demonio nos metió esa trampa de la religiosidad. Yo estoy feliz con el Papa Francisco porque está diciendo todo lo que es verdad. A los sacerdotes que no se dediquen al dinero y a la vanidad porque se convierten en lobos rapaces. Los laicos que no se encierren en las sacristías y no sean cristianos de salón y cristianos apenas de nombre, de religiosidad externa. Eso, el Papa está siendo muy claro. Yo creo que la Iglesia va a quedar reducida a un pequeño resto, pero un pequeño resto viviente, que vive la palabra de Dios. Pídale al Espíritu Santo que le ayude y pídale a Dios Padre, de donde procede toda bendición en el cielo y en la tierra. Por eso ese 4 de agosto para nosotros es la fiesta más importante. Por eso vamos a estar ese día en ese Coliseo, San Fasón, con el padre Philippe Scott, que Dios le dio en Lourdes a través de la Virgen María el don de sanar la familia. Por eso yo les pido que sea el evento más grande que tenemos en el año. Ese y Pentecostés que hicimos en la casa Pentecostés, pero quisimos hacerlo aquí para 3.000 o 4.000 personas porque quiero que se sanen la familia, los niños, que el papá nunca lo vieron porque estaba trabajando, porque estaba ocupado, porque llegaba tarde, porque tenía mal genio, porque no respondía, porque abandonó, porque tenía otra, todo eso, a la mamá que tuvo que irse a trabajar y nunca veía a sus hijos tampoco y no tuvieron el afecto, fueron reemplazadas la ternura del afecto maternal. Entonces busquen a Dios Padre, que tiene amor de padre y de madre, y verá cómo les va a sanar el corazón. Esa expresión de Juan Pablo II, de que en Dios hay un amor paterno y un amor materno, porque creó al hombre a su imagen y semejanza y los hizo hombre y mujer. Entonces necesitamos eso, necesitamos eso. ¿Cuántas personas habrá en la guerrilla porque su corazón se creó sin amor y lo único que entró ahí fue el odio y la violencia? ¿Cuántos habrá? Yo creo que hay miles. Y en las calles de Bogotá y en los delincuentes y en los malos hijos y en los drogadictos y en los homosexuales. ¿Cuántos habrá porque no recibieron un verdadero amor y no tuvieron esa relación amorosa con Dios? Dios es verdaderamente Padre y Dios es verdaderamente sensible. Dios nos regala su espíritu de amor, que es un espíritu de paz, un espíritu de armonía, un espíritu que se reconcilia dentro del corazón de cada hombre y un espíritu que se llena de amor cuando uno le decimos al Padre a través de Jesucristo. Cuando reconocemos al Hijo, el Hijo nos revela al Padre. Mi Padre y yo somos uno solo. Cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Por qué? Porque Jesús venía hablando de Padre, 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 y ellos tenían el concepto de Dios como Adonai, como el Shaddai, como el Altísimo, como Yahvé, como todas esas cosas, pero no tenían un concepto de Dios como Padre,
Por eso esa parábola de Lucas, de los dos hijos en Lucas 15, es tan impresionante, es la parábola más hermosa para mí, en que Dios nos espera y que espera nuestro regreso, y que el hijo podrido que se revolcó entre los cerdos y comió lo de los cerdos, o sea, comió de la nueva era del yoga, el control mental, del eneagrama, del Harry Potter, se revolcó en la metafísica, en la adivinación, en la magia. Ese hijo que se revolcó con los cerdos tiene nostalgia del padre y regresa al único y verdadero amor y se levanta y regresa. Y el padre mira en lontananza y lo espera y corre a su encuentro. A mí me parece algo tan espectacular eso que Jesús nos enseña, de cómo es el amor del Padre, que es un amor increíble. Entonces, tenemos que regresar al Padre, pero al verdadero Padre. No esos padres deformados, esos padres que hemos sido tan malos padres, entre esos yo me cuento, que no hemos sido unos buenos padres y que hemos lesionado el corazón de nuestros hijos. Es llevar la gente hacia el verdadero Padre. A mí me encanta esta fiesta del 4 de agosto, la fiesta del Padre Celestial. Y allá en Belén y en otros lugares tenemos las escarapelas, todavía nos queda la mitad. Pero hace un fiestón, no les cuento, todos los años es una fiesta. El año pasado no pude participar porque me hospitalizaron, pero participé desde la cama. Dios es Padre y Dios es misericordioso y Dios nos quiere santos. Jesucristo pone al Padre como el arquetipo, pone, sean santos como el Padre Celestial es santo. Claro, nunca vamos a llegar a eso porque en la santidad no hay manchas, no hay arrugas, no hay pecado, no hay malas intenciones, no hay dobleces, no hay nada, sino todo es amor, todo es santidad, todo es pureza, todo es perfección. Y Jesús nos pone ese modelo, pero busquémoslo de todas maneras. Pidámosle a Jesús que nos dé el Espíritu Santo para poder amar al Padre, para poderlo conocer, para poderle decir verdaderamente Padre nuestro y ser coherentes con esa palabra de Padre nuestro, tratar a todas las personas como hermanos, en justicia, en amor, en verdad, no solamente en palabras. A mí hay gente que me dice hermano y me abraza y digo yo, uy, y este sí de verdad sentirá el amor de Dios por mí, de verdad lo sentirá y sería capaz de dar la vida por mí, o yo sería capaz de dar la vida por él, yo sería capaz de no dejarlo pasar hambre, de no pasarlo necesidad, de no pasar problemas, de anticiparme a sus problemas, de comportarme como un verdadero hermano, como un verdadero hijo del mismo Padre. Es tan difícil, ¿no es cierto? El cristianismo no es un modelo fácil. En teoría es hermoso, es perfecto, además, es único, el cristianismo es único. Y como les decía, cuando yo veo esas comunidades de religiosos y religiosas que todo lo comparten, que tienen que vivir la obediencia, que tienen que pedir para comprar unos zapatos o para comprar un libro, que no tienen nada en el bolsillo, que comparten todos los bienes, que comparten el amor y que tienen la libertad de los hijos de Dios, porque no tienen ataduras en su corazón de apegos a las cosas temporales, a las cosas materiales, que no tienen idolatrías en su corazón, ¿no? Que su única aspiración es encontrarse con el amor, encontrarse con Dios Padre, que es infinito y que nos deja participar de su divinidad, como dice San Pedro en la segunda carta, cuando nos traza esa hermosa ruta de cómo llegar a la plenitud del amor con Dios. Cuando dice a la fe hay que añadir la virtud, a la virtud hay que añadir tal cosa. Todo eso que San Pedro nos dice para participar no solamente de la divinidad de Dios, que eso es mucho más grande, mucho mejor y mucho más infinito que tener un automóvil último modelo, o una casa, o una finca, o un viaje. La gente se solaza y se enloquece por hacer un viaje. A mí en estos días me invitaron a Polonia y a Rusia, y me han invitado a muchas partes. Les dije, no, yo ya no necesito ir al Palacio de San Petersburgo, ni de esas cosas. Eso a mí no me va a llenar, ¿no? Además me voy a olvidar de eso. No, yo lo que necesito es el amor de Dios y el abandono en Dios, que es mi Padre, que es providente. Yo pregunto, ¿cómo sostienen las monjitas los 400 asilos en América Latina con ancianos
por la providencia del Padre. Cómo la Madre Teresa de Calcuta sostiene esas millones de personas por la providencia del Padre. Cómo los salesianos sostienen todos los niños recogidos en la calle por la providencia del Padre. Cómo funcionan las 700, 800 obras sociales que la Iglesia tiene solamente en Bogotá por la providencia del Padre. Son miles de millones, son millones de personas las que viven de la providencia del Padre a través de las personas que realmente le entregaron su corazón a Jesucristo. Y el que me ve a mí ha visto a mi Padre. Por eso cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Porque me imagino que Felipe estaba pensando, ¿cuál Padre está hablando este Señor? Jesús, ¿de qué Padre hablaba? Felipe estaba muy confundido. Yo pienso que en su corazón pensó otra cosa. Pienso que el viejito José hacía 1 año se había muerto, o hacía 2 años, y Felipe debía estar pensando, pero si nosotros enterramos a José hace 2 años, y ese era el papá de Jesús. Eso era lo que pensaba Felipe. Y nos está hablando de otro Padre, como si estuviera vivo, como si fuera tan grande, como si fuera, muéstranoslo. ¿Dónde está? Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Tantas veces has estado conmigo, Felipe, y no me conoces. Y es cierto, el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Jesús es imagen de Dios invisible, nos dice la Sagrada Escritura. Jesús es la imagen del Padre. A mí me encanta el Padre Felipe Scott, el que viene con nosotros el 4 de agosto, porque él tiene una comunión muy grande con Dios Padre, una comunión personal, profunda. Uno le ve el rostro que se ilumina, el rostro que se transforma, se transfigura, el rostro de gozo tan grande cuando él empieza a orar y empieza a sentir esa misericordia, ese amor del Padre y esa ternura del Padre, y empieza a abrazar a la gente empieza a sanar esas malas relaciones que tuvo con los hijos, con los padres. Ve unos ancianos que lloran y que se sanan. A mí me parece una cosa hermosa. Por eso los esperamos allí el 4 de agosto en el Sanfasón. Pero es bueno que adquieran ya sus escarapelas porque es nuestra fiesta. Para mí, es una de las más grandes fiestas nuevas que el sentimiento del pueblo de Dios está colocando en la iglesia. No es una fiesta oficial de la iglesia. Como nació la fiesta de la Inmaculada Concepción del sentimiento del pueblo que la fue celebrando solo y la fue poniendo dentro de la iglesia hasta que la iglesia la estableció oficialmente, así va a ser con la fiesta del Padre Celestial. Pensemos en eso. Y Dios Padre se manifiesta en tantas formas. Se manifiesta a través del corazón inmaculado de María. Mire, el corazón del Padre es todo, porque es el universo, es el amor, es todo. Y el corazón del Padre se manifiesta en la forma masculina, a través de Jesús de la Misericordia, que se revela Santa Faustina Kowalska. El corazón del Padre se revela en la forma femenina, a través del corazón inmaculado de María, que en Fátima empieza a desvelarse de una manera extraordinaria y maravillosa y viene avanzando hasta el Padre Stefano Bovi cuando dice, al fin mi corazón inmaculado triunfará. Entonces, cuando es el triunfo del corazón de Jesús, que es el corazón de María, dice San Juan Eudes, cuando sea el triunfo de ambos, es el triunfo del Padre, de donde procede toda bendición en el cielo y en la tierra. A veces decían, no sé si Pío XII, como el señor Escrivá de Balaguer lo repetía, decían que el gran desconocido era el Espíritu Santo. Y yo digo que el gran desconocido es Dios Padre. Hagamos un paréntesis un instante. Muy bien, mis queridos amigos. Estamos al frente, de verdad, de una de las más grandes fiestas que la Iglesia va o que vamos a celebrar nosotros y muchas personas en Colombia, cumpliendo la voluntad del diálogo que tuvo esta monja italiana, Eugenia Rabasa, con el Padre Celestial, celebrar la fiesta del Padre Celestial. Yo les prometía que en la próxima semana, si Dios quiere, si estamos vivos y si Dios lo permite,
porque Dios es Padre de las circunstancias, decía el Padre Taylor, y muchas circunstancias en la vida nos pasan dentro del plan y del camino que Dios ha trazado en cada uno de nosotros, y esas circunstancias que Dios Padre va forjando en nosotros van mostrándonos su voluntad, y nosotros deberíamos hacer una lectura. Dios no muestra su voluntad en nuestros pecados son contra la voluntad de Dios, porque Dios es santo, pero Dios muestra en muchos acontecimientos, a veces en una muerte, en una enfermedad, en un dolor, en un sufrimiento, en un despojo, en un abandono, en una quiebra, en una ruina. Dios a veces muestra y nos está llamando, nos está invitando a volvernos a Él, porque Él es nuestro destino final. Entonces lo que vivimos en este mundo es pasajero, es transitorio, es efímero. Por eso Pablo nos dice: la apariencia del mundo pasa. Y Dios habla a través de los acontecimientos y a través de las circunstancias. Y a mí me tocó ver una pareja que no veo hace mucho tiempo, que su hija se ahogó en los llanos orientales, Dios los bendiga, de 15 años, muy doloroso para padre y madre, pero encontraron a Dios a través de eso, lo encontraron. Y Dios es infinitamente misericordioso y bueno. Yo dictaba una vez un retiro en la Clínica San Rafael a un grupo de monjas hace años, y de enfermeras y otras personas, y una monja vicentina recobró su fe, que la estaba perdiendo. Ya había pedido permiso de salir de su comunidad. Como al año me llamó otra monja a contarme que a esta monjita, que se había recobrado su fe en ese retiro, la había matado una buceta. Y una otra monja de la comunidad, que tenía muchas revelaciones, el Señor le dijo: es que ella iba a perder la fe de nuevo, y esta vez no iba a recobrarla, y se iba a perder su alma, se iba a condenar. Entonces me la llevé antes de que eso sucediera. O sea que esa muerte era de la voluntad del Padre para bien de la monjita, para su salvación eterna, ¿no? O sea que muchas veces no sabemos leer los signos de lo que Dios quiere de nosotros, y Dios escribe en nosotros, en nuestras vidas. A veces nosotros afanamos a Dios por una petición y no nos conviene, Dios no la suelta, Dios no nos la da, Dios nos da lo que nos conviene. Una vez los obispos publicaron una cosa muy linda que decía de Santo Tomás Moro: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por malo que me parezca, es en realidad lo mejor. Santo Tomás Moro, que fue Lord Canciller de Inglaterra, que fue alcalde de la City, alcalde de Londres, y que una persona súper importante, terminó entregando su cabeza decapitado por fidelidad a la palabra de Dios, a la Iglesia, al Papa. Entregó su vida dejando a su mujer y a su hija sin leña, sin nada, metidos en una casa con hambre y con dificultades y con problemas. Un hombre que lo tuvo todo, pero entregó su vida por amor a Jesucristo y en obediencia a Dios nuestro Padre. Dios Padre habla a través de los acontecimientos, Dios habla a través de las circunstancias, y tenemos que hacer una buena lectura. Les quiero repetir a Santo Tomás Moro para que lo graben y no lo olviden: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por malo que me parezca, es en realidad lo mejor. Y muchas veces Dios nos crucifica, como le decía el Señor a Santa Gema Galgani: a muchos he tenido que crucificarlos para salvar su alma. O sea, de otra manera se hubieran condenado, hubieran perdido su alma. Y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad es Jesucristo, el único camino hacia el Padre. Por eso Jesús nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el único camino real hacia Dios Padre. Es el verdadero camino y es el único. Conozcamos a Jesús, amemos a Jesús, entreguémosle el corazón. Nos cuesta tanto porque el corazón se lo hemos entregado o a la esposa, o a los hijos, o al dinero, o al poder, o al prestigio, o al yo, al ego personal. Soltemos ese ego, demos el salto hacia afuera, amemos a Jesús, conozcamos su palabra,
Sus palabras son aprendidas del Padre. Señor Jesús, que te conozca y me conozca, Señor Jesús, enséñame a amarte y enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestros santos ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.